Tercera parte. Canciones de hogar. Kaladin, Navani, Dalinar, Benli, Eshonai, Yasna y Renarin. Hay descuento en la tienda de Rito con el código. No es broma. Ah, chequen. ¿Cuánto dura el descuento? En la merch si quieren algo. Capítulo 44. Yesca esperando la chispa. Yesca no era la... no era hija... No, salía, no, ¿de qué? Salía en Avatar, la leyenda de Korra. Eran uno de los gemelos fantásticos. A ver, este fin de semana, ok. Bueno, Ani, dame una idea para dibujar una escena de los libros. Ando inspirada. Uy, dibujas, yo quiero ver. Depende. ¿Qué quieres dibujar? ¿Qué parte vas? Para decirte, uy, dibuja esto. Dibuja esto que pasó en esa parte del libro. Dibújalo. La escena donde se quiere automoricionar Caladín. Pero si ya, y si no ha llegado a esa parte, bueno, tendría que. Si dice que va a la mitad. Uy, he visto unas versiones de esa parte. Híjole. ¿Eso ya lo leí? No mames, güey. Yo diría que sí, ¿no? Yo pienso que sí. Mm, Este es el formato que más cómodo me resulta, ya que es como he colaborado otras veces en el pasado. Nunca lo había hecho de este modo, ni con esta clase de compañía. De El ritmo de la guerra, página 1. Ok. ¿Quién estará escribiendo El ritmo de la guerra? Mi pregunta es. Mm, Dijiste que ibas donde lo amarran. Cierto. Ya lo debí haber leído. Va. Volveré con mis resultados. Me pongo modo ninja. Suerte, chicos. ¿Dónde subes tus dibujos? Sí. Si lo subes a Insta o donde sea, pasa aquí link para ir a echar ojo. O sea, echar buen ojo, no del Twitter. Pasa el link de Twitter. Uy, ¿dibujas cosas cochinonas o por qué lo subes a Twitter? Pregunta seria. Sí, para chismosear, güey. O cualquier cosa, mira, si te metiste al grupo de Discord, pues ahí también nos lo compartes. Ahí nos compartes cómo va avanzando el asunto. Por favor. Luego voy a poner, bueno, después cuando arregle, porque tengo bien abandonado ese Discord, alguna parte donde se puedan compartir dibujos, escritos, cosas así, donde puedan compartir lo que crean. Hace un rato no dibujo nada igual. Van a ver, pura mamada. No importa. Ahí les mando avance. Ok, ahí mándalo al Discord. Ahí te estaremos checando. Y retroalimentación también, obviamente. Kaladin corría al trote por los túneles oscuros de Uridiru, cargando a Tep sobre los hombros, sintiendo que podía oír su vida desmoronarse bajo sus pies en cada paso, un crujido fantasmal como el del cristal haciéndose añicos. Pues te vas a ver de todas formas aunque susurres, así que pues, ¿para qué? ¿Por qué no preguntaste? ¿Por qué no abrimos? ¿Qué pasó? ¿Qué es? Pues no se ha habido la luz. Se fue la luz y estaba lloviendo. Está haciendo un chingo de aire. Y como la abuela dijo que no abrimos, Pues es que yo sabía que no había llegado la luz porque escuchaba pitar el de este... ¿El qué? El microondas. pero tocó que era sábado. Sí, pues ya de haber dicho, para andar batallando 4 horas. ¿Puedes hacer la compra de la taza? Bueno, de la de esta, para pagar la hora. Mm, sí, pero ahorita no, ya se van a ir. Pues dijo que venía 4:30. Todavía hay chance. Ahorita. La cama y todo. Pues es que para ponerme a leer. Y a lo mejor me voy a nadar con mi mamá, no sé. Te Para presto. llevarle la cosa esa. Entonces te doy el vestido si vas. Ajá. O lo agarras en mi cuarto. Pues lo dejas por ahí. Sí. Interludio de mi hermana, por cierto. Voy a comer, va. Pero te dejo la bio, Ani. Gracias por el live. No, gracias a ti por pasarte y echar chisme. Es chido hablar con gente que sabe de Brandon.
Añicos. Cada dolorosa zancada lo alejaba más de su familia, de la paz, lo internaba más en la oscuridad. Había tomado su decisión. No iba a dejar a su amigo sometido a los caprichos del cautiverio en manos enemigas, pero aunque por fin se le había ocurrido quitarse los zapatos ensangrentados que llevaba colgando de los cordones alrededor del cuello, ahora tenía la impresión de que estaba dejando manchorrones a su paso. Tormentas. ¿Qué pensaba que iba a conseguir él solo? A todos los efectos, estaba desobedeciendo la orden de rendición que había dejado la reina. Sí, andas muy desobediente, Caladín. Te vamos a dar unas nalgadas. Hizo lo que pudo para sofocar esos pensamientos y siguió moviéndose. Ya tendría tiempo más tarde para reflexionar sobre lo que había hecho. De momento, necesitaba encontrar un escondite seguro. La torre ya no era su hogar, sino una fortaleza enemiga. Sil volaba por delante de él, comprobando cada intersección antes de que Caladín llegara. La luz tormentosa lo mantenía en marcha. Pero le preocupaba lo que pasaría cuando se agotara. Le fallarían las fuerzas, se derrumbaría en el centro del pasillo. ¿Por qué no había recogido más esferas de sus padres o del aral antes de irse? Ni siquiera se le había ocurrido llevarse el hacha del regio en forma tormenta. Estaba desarmado, a excepción de un bisturí. Se había acostumbrado demasiado a tener a Sil como su lanza esquilada, pero si ella no podía transformarse. No, se dijo, nada de pensar. Los pensamientos son peligrosos. Tú avanza. Me quedo por aquí. Va. Siguió adelante, confiando en Sil, que estaba acelerando hacia una escalera. La manera más fácil de perderse sería buscar un escondrijo en las plantas deshabitadas, quizá en la 10ª o la 11ª. Subió los peldaños de 2 en 2, impulsado por la luz tormentosa que latía en sus venas. Su propio brillo era suficiente para ver dónde pisaba. Teft empezó a murmurar en voz baja, quizá reaccionando a las sacudidas. Llegaron a la 6ª planta y siguieron ascendiendo hacia la 7ª. Al llegar a ella, Sil lo guió más al interior de la torre. Por mucho que intentaba no hacerles caso, Caladín siguió oyendo los ecos de su fracaso, los gritos de su padre, sus propias lágrimas. Qué cerca había estado, qué cerca. Perdió la orientación en los túneles inacabables. Allí el suelo no estaba pintado para indicar las direcciones, así que Caladín confiaba en Sil, que se adelantó hasta una intersección, dio unas vueltas en círculos y salió disparada hacia la derecha. Caladín le mantuvo el ritmo, aunque cada vez notaba más y más el peso de Teft. Solo un momento, susurró a Sil en la siguiente intersección. Se apoyó contra la pared, todavía con Teft a hombros, y sacó un chip del bolsillo. El pequeño topacio apenas era suficiente para iluminar, pero empezó a hacerle falta cuando se agotó la luz tormentosa que llevaba en su interior, y ya no le quedaban muchas esferas. Gruñó bajo el peso de su amigo, se obligó a enderezarse y se aferró con fuerza a Teft con las 2 manos mientras sostenía la esfera entre 2 dedos. Hizo un asentimiento a Sil y siguió avanzando tras ella, complacido de que sus fuerzas resistieran. Podía llevar a Teft sin luz tormentosa. Aunque Caladín había pasado las últimas semanas trabajando como cirujano, su cuerpo seguía siendo el de un soldado. Deberíamos subir más, dijo Sil, flotando junto a su cabeza como cinta de luz. Podrás. Llévanos como mínimo al 9º piso, respondió Caladín. Tendré que ir cogiendo escaleras según las vea. No me conozco muy bien esta parte de la torre. Caladín se permitió revertir a un estado mental antiguo y conocido mientras seguía adelante. El peso de Teft cruzando los hombros no era tan distinto a cargar con un puente. Lo llevó de vuelta a aquellos días, hacer carreras de puente, comer estofado, ver morir a sus amigos, sentir un terror renovado cada día. Esos recuerdos no le ofrecían ningún consuelo, pero el ritmo de los pasos, la carga en sus hombros, esforzar el cuerpo con una marcha prolongada, por lo menos era algo familiar. Siguió a Sil subiendo un tramo de escalera y luego otro. Después recorrieron otro largo túnel, cuyos estratos serpenteaban vigorosos como las ondulaciones en un estanque revuelto. Caladín siguió moviéndose, hasta que de pronto se puso en alerta. No habría sabido señalar qué lo había alarmado, pero por instinto cubrió de inmediato su esfera y se internó en un pasillo lateral.
Se metió en un recoveco y se arrodilló para bajar a Tef de sus hombros. Apretó la mano contra la boca del hombre inconsciente para silenciar sus murmullos. Sil llegó volando un momento después. Kaladin podía verla en la oscuridad, pero el spray no iluminaba su entorno. Metió la otra mano en el bolsillo y aferró la esfera con fuerza para que no emitiera ninguna luz reveladora. —¿Qué pasa? —preguntó Sil. Kaladin negó con la cabeza. No lo sabía, pero no quería hablar. Se quedó allí encogido, cuidando en que Tef no murmurara ni hiciera mucho ruido al moverse, mientras su propio corazón le atronaba en los oídos. Entonces, una suave luz roja inundó poco a poco el pasillo que acababa de abandonar. Al instante, Sil voló para ocultar su luz tras la forma oscura de Kaladin. La luz se aproximó, revelando un solo rubí que acompañaba a un par de brillantes ojos rojos. Esos ojos iluminaban una cara terrorífica, de negro puro, con leves franjas rojizas bajo los ojos. Pelo largo y oscuro que parecía entretejerse con su ropa sencilla. Era la criatura con la que Kaladin había luchado en Piedralar, la que había matado en la sala en llamas de la mansión. Aunque el fusionado había renacido en un nuevo cuerpo, Kaladin sabía por las pautas de la piel que era el mismo individuo. Buscaba venganza. El fusionado no pareció distinguir a Kaladin escondido en la oscuridad, aunque se detuvo en la intersección durante un buen rato. Por suerte siguió adelante, recorriendo el mismo camino que había estado siguiendo Kaladin. Esos cantores de la clínica. Uno ha mencionado que había un fusionado buscándome. Lo había llamado el perseguidor. Aquel ser había llegado a la torre con el objetivo concreto de encontrar a Kaladin. Síguelo, vocalizó al volverse hacia Sil, confiada en que ella lo entendiera. Yo buscaré un sitio más apartado para escondernos. Sil curvó su línea de luz para formar una efímera representación luminiscente del glifo Keheb, que significaba afirmativo. Antes de salir volando tras el perseguidor, ya no podía alejarse mucho de Kaladin, pero debería ser capaz de seguirlo un tiempo. Kaladin confió en que pudiera hacerlo con disimulo, ya que algunos fusionados podían ver a los Spren. Te persiguen, Cal, ya sé, güey. O sea, se preocupa porque rompió, o sea, lo de la rendición que dijo Navani, pero pues de todas formas lo estaban buscando. Iba a tener que pelear sí o sí. Kaladin volvió a cargarse a Tef a los hombros y salió a la oscuridad, sin apenas permitirse ninguna luz. Siempre había algo opresivo en internarse tanto en la torre, en estar tan lejos del cielo y el viento, pero la oscuridad no empeoraba. Le resultaba demasiado fácil imaginarse atrapado allí dentro sin esferas, condenado a vagar eternamente por un sepulcro de piedra. Dobló unas cuantas esquinas más, confiando en encontrar una escalera que le permitiera subir otro piso. Por desgracia, Tef empezó a murmurar de nuevo. Apretando los dientes, Kaladin se metió en la primera habitación que encontró, a través de un acceso muy estrecho. Allí dejó a Tef en el suelo e intentó silenciar el ruido que hacía. Sil llegó a la habitación un momento después, sobresaltando a Kaladin. Viene hacia aquí, susurró. Ha recorrido solo un poco de distancia por el pasillo equivocado antes de detenerse, inspeccionar el suelo y dar media vuelta. No creo que me haya visto. Lo he perseguido el tiempo suficiente para ver que volvía a pararse en el sitio donde te has escondido hace un momento. Ha encontrado una manchita de sangre en la pared. Vengo a toda prisa por delante de él, pero sabe que está cerca. Sí o sí, y con Tef a cuestas. Verga, güey. Viene hacia aquí. Tormentas. Kaladin miró su ropa sanguinolenta y luego a Tef, que seguía murmurando a pesar de los intentos de Kaladin por acallarlo. Tenemos que alejar de aquí al perseguidor, dijo Kaladin. Prepárate para distraerlo. Sil hizo otra señal afirmativa. Kaladin dejó a su amigo como un inquieto bulto en la oscuridad y retrocedió un poco por donde había venido. Se quedó cerca de una intersección con el bisturí en la mano. No se permitió ninguna otra luz que la de Sil, con las pocas esferas infusas que le quedaban bien guardadas en su saquito negro. Respiró hondo unas pocas veces y luego vocalizó su plan a Sil. Ella se adelantó más por el pasillo negro, dejando a Kaladin en la total oscuridad.
Kaladin nunca había sido capaz de hallar ese vacío puro en la mente que algunos soldados afirmaban adoptar en batalla. Tampoco estaba seguro de que pudiera querer jamás algo así. Sin embargo, sí que se tranquilizó, se obligó a respirar más flojo y se puso en alerta, escuchando. Suelto, relajado, pero preparado para la ignición, como yesca esperando la chispa. Estaba listo para absorber sus últimas esferas de luz tormentosa, pero no lo haría hasta el último momento. Unas pisadas frotaron el pasillo a la derecha de Kaladin, y poco a poco las paredes empezaron a sangrar luz roja. Kaladin contuvo el aliento, preparado con la espalda contra la pared. El perseguidor se detuvo de golpe justo antes de llegar a la intersección, y Kaladin supo que la criatura había visto a Sil, que habría volado en la lejanía. Un latido más tarde, unos ruidos rasposos anunciaron que el perseguidor había dejado caer su cuerpo como cascarón, y una cinta de luz roja voló rápida hacia Sil. La distracción había funcionado. Sil se lo llevaría lejos de allí. Que ellos supieran, los fusionados no podían dañar a los Spren de forma natural. La única forma de hacerlo era una hoja esquirlada, y hasta eso era temporal. Si se cortaba a un Spren con una hoja esquirlada, incluso si se lo hacía a pedazos con ella, terminaría volviendo a formarse en el reino cognitivo. Los experimentos habían demostrado que el único modo de mantener a un Spren dividido era encerrar las mitades separadas en gemas. Kaladin esperó 10 latidos y entonces sacó una pequeña esfera para iluminarse y salió al pasillo, permitiéndose solo una breve mirada del cuerpo descartado del perseguidor antes de correr hacia la habitación donde había dejado a Teft. Era increíble la energía que proporcionaba haber estado tan a punto de pelear. Se echó a Teft a los hombros sin problemas y el momento ya estaba corriendo al trote, casi como si volviera a estar infuso de luz tormentosa. Alumbrándose con la esfera que llevaba en la mano, tardó poco en encontrar una escalera. Estuvo a punto de correr hacia arriba, pero vio una tenue luz en la cima que lo hizo detenerse en seco. Resonaron unas voces hablando con ritmos desde el piso superior y se dio cuenta de que también desde abajo. Qué tensión, ya sé, güey. Dejó esa escalera, pero a 2 pasillos de distancia vio luces lejanas y sombras. Se metió en un pasillo estrecho, sudando a chorros, mientras los miedo-spren con forma de pegotes viscosos emergían del suelo por debajo de él. No mames. Conocía esa sensación, huir en la oscuridad, gente con luces buscando metódicamente, dándole caza. Jadeando, cargó con Teft por otro pasillo lateral, pero al poco tiempo vio luces también en aquella dirección. ¡Verga! Perdón. El enemigo estaba creando un nudo corredizo que se constreñía poco a poco en torno a su posición. Saber eso hizo que visualizara destellos de la noche en la que había fallado Analma y los demás. Una noche en la que, como tantas otras veces, él había sobrevivido y pocos del resto habían muerto. Kaladin ya no era un esclavo fugado, pero la sensación era la misma. Kaladin, exclamó Sil, que llegaba volando. Estaba guiándolo hacia el borde de este piso, pero hemos topado con unos soldados normales y ha dado media vuelta. Creo que ha comprendido que estaba intentando distraerlo. Aquí arriba hay varios pelotones, dijo Kaladin, replegándose a la oscuridad. Puede que una compañía completa, Tormentas. El perseguidor debe haber desplegado aquí todas las fuerzas que había enviado a registrar casas en la 5ª planta. Lo impresionó la velocidad con la que habían entendido la trampa. Tenía que reconocer que, con toda probabilidad, era consecuencia de que hubiera dejado escapar a un soldado para que avisara a los demás. En fin, dudaba mucho que el enemigo hubiera tenido tiempo de confiscar los mapas que tenían a Vanni de ese nivel. Era imposible que hubieran situado tropas en todos los pasillos y escaleras. La red que se cerraba a su alrededor, debía tener huecos. Empezó a buscar. Al fondo de un pasillo secundario distinguió a figuras sombrías que se aproximaban. También en la siguiente escalera. Eran implacables y estaban por todas partes. Además, Kaladin no se conocía esa zona mejor que ellos. Serpenteó por una serie de pasillos hasta llegar a uno sin salida.
Una búsqueda rápida de las habitaciones cercanas no le reveló ninguna otra ruta de escape, y Kaladin miró a su espalda al oír unas voces llamándose entre ellas. Hablaban asiriano, le pareció, y con ritmos. Con un temor creciente dejó a Tef en el suelo, contó las pocas esferas que le quedaban y sacó su bisturí una vez más. Muy bien. Tendría que recoger el arma del primer soldado que matara. Una lanza con un poco de suerte, algo con alcance si quería sobrevivir en un combate en aquellos pasillos. Sil aterrizó en su hombro y tomó la forma de una mujer joven, sentada con las manos en el regazo. Vamos a tener que abrirnos hueco, susurró Kaladin. Es muy posible que solo envíen a un par de soldados en esta dirección. Los mataremos. Escaparemos del nudo y correremos. Uy. Ella sintió. Es que lo siento así como un ratoncito en una jaula. Y me da como... ¡ah! Pero lo que se aproximaba no sonaba a un par de soldados, y Kaladin tuvo la razonable certeza de captar una voz más alta y áspera entre ellos. El perseguidor seguía rastreándolo, seguramente a partir de leves manchas de sangre en las paredes o el suelo. Es que sí, mijo, estás dejando un pinche rastrote. Kaladin metió a Teft en una habitación y luego se situó en el umbral para esperar. No tranquilo, sino preparado, empuñó el bisturí con el filo hacia abajo del puño para hundirlo en el hueco entre el caparazón y el cuello. Allí de pie sintió el peso de todo aplastándolo. La oscuridad, tanto interna como externa, la fatiga, el temor, aparecieron melancoespren como jirones de tela, como banderines sujetos a las paredes. Kaladin, dijo Sil en voz baja, ¿podríamos rendirnos? Ese fusionado no ha venido a hacerme prisionero, Sil, respondió él. Si mueres, volveré a estar sola. Ay. Hemos salido de peores apuros que... Dejó la frase sin terminar cuando la miró, sentada en su hombro, a ojos de Kaladin, mucho más pequeña que de costumbre. No pudo pronunciar el resto de las palabras, no pudo mentirle. La luz empezó a aclarar el pasillo, avanzando hacia él. Kaladin aferró el bisturí con más fuerza. Una parte de él parecía haber sabido, desde siempre, que terminaría así, solo en la oscuridad, con la espalda contra la pared, enfrentándose a un enemigo abrumador, una forma gloriosa de morir. Pero Kaladin no buscaba la gloria. Había renunciado a ese sueño estúpido ya de niño. —Kaladin —exclamó Sil—, ¿qué es eso del suelo? ¿Qué? Había aparecido una luz violeta casi imperceptible en la esquina de la derecha. Apenas se veía, incluso en la oscuridad. Frunciendo el ceño, Kaladin abandonó su puesto junto a la puerta y fue a estudiar la luz. Allí había una veta de granate en la piedra, y una pequeña parte de ella era la que brillaba. Mientras intentaba explicarse por qué la luz se movió recorriendo la veta de cristal, Kaladin la siguió hasta el umbral y la vio cruzar el pasillo hacia la sala al otro lado. Vaciló solo un momento antes de guardar el arma y echarse a Tef sobre el hombro una vez más. Pasó tambaleándose al otro lado del pasillo y oyó a una de las personas que se acercaba decir algo en asiriano. Sonaba un poco inseguro, como si solo hubiera vislumbrado a Kaladin a medias un instante. El perseguidor no sabe perseguir, es muy evidente. Sí, la neta sí. Tormentas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Perseguir luces fantasmales? No, es el hermano, ¿no? Como estrellas prenden en el cielo. En aquella cámara pequeña, la luz recorrió el suelo y subió por la pared del fondo, revelando lo que parecía ser una gema incrustada a gran profundidad en la piedra. ¿Es un fabrial?, preguntó Sil. Infúndelo. Kaladin absorbió parte de la luz tormentosa que le quedaba y miró a su espalda, voces fuera y sombras. Pero en vez de conservar la luz tormentosa para esa pelea, hizo lo que le decía Sil y empujó la luz al interior de la gema. Después de eso, le debía de quedar como mucho el equivalente a 2 o 3 chips. Estaba casi indefenso. La pared se partió por el centro. Kaladin se quedó boquiabierto mientras las piedras se movían, pero con un silencio que desafiaba toda explicación. Se abrieron lo justo para que pudiera pasar una persona, cargando con Teft. Kaladin entró a un pasillo oculto. Detrás de él la puerta se cerró con suavidad y la luz de la gema se apagó. ¡Qué emoción!
Kaladin contuvo el aliento al oír voces en la sala que acababa de abandonar. Apretó la oreja contra la pared y escuchó. No pudo entender gran cosa, pero parecía ser una discusión acerca del perseguidor. Kaladin temió que hubieran visto cerrarse la puerta, pero no oyó arañazos ni golpes. Pero sí que había visto al Spren que había atraído y sabrían que andaba cerca. Tenían que seguir avanzando. La pequeña luz violeta del suelo titiló y se movió, así que Kaladin cargó con Tef tras ella en una nueva sucesión de pasillos. Terminó llegando a una escalera oculta que, por suerte, no estaba vigilada. Subió por ella, aunque cada paso era más lento que el anterior, y los agotes Spren lo hostigaban. De algún modo, siguió moviéndose mientras la luz lo guiaba hacia la 10ª planta y a otra sala oscura. El opresivo silencio le dijo que había llegado a una parte de la torre que el enemigo no estaba registrando. Quería dejarse caer al suelo, pero la luz palpitaba insistente en la pared y Sil lo animó a mirar. Había otra gema engarzada, apenas visible. Kaladin usó su última luz tormentosa para infundirla y se coló por el espacio que se abrió. En la oscuridad absoluta, Kaladin bajó a Tef al suelo mientras notaba que la puerta se cerraba a su espalda. No le quedaban fuerzas para de inspeccionar su entorno. Se dejó resbalar por la pared hasta el frío suelo de piedra, temblando. Allí, por fin, permitió que se lo llevara el sueño. ¡Ah! ¡Ah! A ver, creo que este está un poquito más... Aquí está cortito. Capítulo 45. Un corazón audaz, una mente aguda y hábil. 9 años antes. A Eshonai le habían dicho que cartografiar el mundo acababa con su misterio. Algunos otros oyentes insistían en que no se debería trazar mapas de las tierras salvajes, los dominios de los Spren y los gran caparazones, y en que, al intentar confinar esas tierras en papel, Eshonai se arriesgaba a robar sus secretos. Eshonai tiene el mismo sueño que Nami, de hacer un mapa del mundo. Ella lo encontraba ridículo a más no poder. Armonizó a asombro mientras entraba en el bosque y veía los árboles rodeados de vida Spren, brillantes bolas verdes con púas blancas, asomando que flotaban arriba y abajo. Más cerca de las llanuras quebradas, casi todo era llano y crecía solo a algún rocabrote de vez en cuando. Y sin embargo, allí, no tan lejos, las plantas prosperaban en abundancia. Los suyos hacían frecuentes excursiones al bosque para recoger leña y setas, pero siempre tomaban la misma ruta exacta. Río arriba, una jornada de marcha hacia el interior, recolectar allí y volver. Esta vez, Eshonai había insistido en separarse del grupo, para gran preocupación de los demás. Había prometido reunirse con ellos en el campamento después de explorar el perímetro exterior del bosque al completo. Después de caminar bordeando los árboles durante varios días, había encontrado el río en el otro extremo. Hecho eso, podía atajar por el centro del bosque y llegar al campamento de su familia desde esa dirección. Llevaría con ella un nuevo mapa que revelaría con exactitud la extensión de que era el bosque, por lo menos por un lado. Empezó a seguir el arroyo, armonizando a alegría, acompañada de río Spren que nadaban. Como se habían preocupado todos de que estuviera sola allí fuera en las tormentas. Bueno, pues Eshonai había salido a las tormentas una docena de veces y había sobrevivido sin problemas. Además, había podido cobijarse entre los árboles. Aún así, su familia y sus amigos seguían preocupados. Habían pasado toda la vida en una zona muy pequeña, soñando con el día en que podrían conquistar una de las 10 antiguas ciudades que se alzaban en la parte exterior de las llanuras quebradas. Qué objetivo tan poco ambicioso. ¿Por qué no salir fuera y ver qué más había en el mundo? Pero no, solo existía una posible meta: hacerse con una de esas ciudades, refugiarse tras sus muros a medio desmoronar sin hacer caso a la protección que ofrecían los bosques. Eshonai consideraba esa protección la prueba
de que la naturaleza era más fuerte que las creaciones de los oyentes. Sin duda, ese bosque ya se alzaba allí cuando las antiguas ciudades estaban recién construidas, y el bosque seguía medrando mientras las ciudades estaban en ruinas. No se podía robar los secretos de algo tan fuerte solo explorándolo. Si algo se podía hacer era aprender. Se quedó cerca de una roca y desenrolló su mapa, hecho de valioso papel. Su madre era de las pocas oyentes entre toda la familia que conocían la canción de crear papel, y con su ayuda, Eshonai había perfeccionado el proceso. Utilizó una pluma y tinta para trazar el curso del río al internarse en el bosque, y luego absorbió tinta con una tela hasta que estuvo seca antes de volver a enrollar el mapa. Ay, cállense. Aunque Shonai estaba confiada, armonizaba a resolución. Las protestas de los demás habían sido muy irritantes últimamente. Shonai hubiera sido una buena saltamundos. Sí, chale. Pobre Shonai. Sabemos dónde está el bosque y cómo llegar a él, pero ¿cartografiar su tamaño? ¿De qué serviría eso? El río fluye en esta dirección, todo el mundo sabe dónde encontrarlo, ¿para qué molestarse en ponerlo sobre un papel? Demasiados miembros de su familia preferían fingir que el mundo era más pequeño de lo que era. Eshonai estaba convencida de que por eso seguían peleándose con las otras familias de oyentes. Si el mundo consistía solo en el terreno que rodeaba las ciudades, entonces luchar por ese terreno tenía sentido. Pero sus antepasados no habían combatido entre ellos. Sus antepasados habían vuelto los rostros hacia la tormenta y se habían marchado abandonando a sus mismos dioses, abandonando a sus mismos dioses en nombre de la libertad. Eshonai tenía intención de utilizar esa libertad. En vez de quedarse sentada junto al fuego y quejarse, experimentaría las bellezas que ofrecía cultivación y haría la mejor pregunta que podía hacerse. ¿Qué será lo próximo que descubra? Eshonai siguió andando, juzgando el curso del río, empleando sus propios métodos para medir la distancia, y luego comprobaba su trabajo completando las vistas desde múltiples ángulos. El río seguía fluyendo durante días después de que pasara una tormenta. ¿Cómo era posible? Si todo el resto del agua se había secado o lo había lamido algo. ¿Por qué ese río seguía corriendo? ¿Dónde empezaba? Los ríos y sus spren cubiertos de caparazón la entusiasmaban. Los ríos eran marcadores, postes, indicadores, senderos. Nunca podías perderte si sabías dónde estaba el río. Eshonai paró para comer cerca de un recodo y descubrió un tipo de cremlino que era verde, como los árboles. Nunca había visto ninguno de ese color. Tenía que decírselo a Benli. «Robar los secretos de la naturaleza», exclamó Eshonai a malestar. ¿Qué es un secreto sino una sorpresa para que descubrir? Terminó de comerse los jaspers al vapor, apagó la hoguera y dispersó los llamaspren antes de seguir camino. Calculaba que le costaría día y medio llegar con su familia. Luego, si volvía a dejarlos y rodeaba el otro lado del bosque, tendría una imagen completa de su aspecto. Había tanto que ver, tanto que conocer, tanto que hacer, y ella iba a descubrirlo, ¿Qué era eso? Uy, aquí es cuando conoció a Gavilar. Frunció el ceño y detuvo sus pasos. El río ya no traía mucha agua. Lo más probable era que se hubiera reducido a un chorrito el día siguiente. Por encima de su gorgoteo oyó gritos en la lejanía. ¿Habían salido los demás a buscarla? Avanzó deprisa, armonizando emoción. Quizá los otros fuesen estando más dispuestos a explorar. No fue hasta que casi hubo llegado a los sonidos cuando se dio cuenta de que tenía algo muy erróneo. Eran llanos, sin rastros de ritmo, como si los hicieran los muertos. Un momento después dobló un recodo y se descubrió ante algo más maravilloso y más terrible de lo que jamás se había atrevido a imaginar. Humanos. Entonces sí, aquí conoció a Gavilar. Temida forma gris, mente sin presencia, citó Benli, la más baja y sin inteligencia. Al hallar esa forma, el precio se olvida. Te encuentra y te trae la ruina. Ay, qué bonito. Qué triste, pero bonito.
Respiró hondo y se reclinó en el interior de su tienda, orgullosa. Las 91 estrofas recitadas sin un solo fallo. Su madre, Jack Slim, asintió mientras trabajaba con el telar. Ha sido uno de los mejores recitados, dijo a alabanza. Un poco más de práctica y podremos pasar a la siguiente canción. Siempre, ¿no? Cambio de... De planes. Pero la he hecho bien. Has cambiado la 7ª y la 15ª estrofas, respondió su madre. El orden no importa. También te has saltado la 19ª. No me la he saltado, dijo Bentley, enumerándolas en su cabeza. Forma de trabajo. Oh, sí, sí, confirmó su madre. Pero no tienes por qué avergonzarte. Lo estás haciendo bien. ¿Bien? Bentley había pasado años memorizando las canciones, mientras Shonai apenas hacía nada útil. Bentley lo hacía mejor que bien. Era excelente. Solo que... ¿se había saltado una estrofa entera? Miró a su madre, que canturreaba en voz baja mientras seguía tejiendo. La 19ª estrofa tampoco es tan importante, dijo Bentley. Nadie va a olvidar cómo convertirse en trabajador. Y porque hay una estrofa sobre la forma gris, nadie la escogería nunca por voluntad propia. Debemos recordar el pasado, respondió su madre al ritmo de lo perdido. Necesitamos recordar aquello por lo que pasamos para llegar hasta aquí. Debemos preocuparnos de no olvidarnos a nosotros mismos. Creo que sí. Oh, Gavilar. Hinche Gavilar. Bentley armonizó a malestar, y entonces Jack Slim empezó a cantar a los ritmos con su hermosa voz. La voz de la madre de Bentley tenía algo asombroso. No era poderosa ni intensa, pero era como un cuchillo, fina, afilada, casi líquida. Cortaba a Bentley hasta su misma alma, y el asombro reemplazó a su malestar. No, Bentley no era perfecta, todavía no, pero su madre sí. Jack Slim siguió cantando, y Bentley la observó embelesada, avergonzada de su anterior irritabilidad. A veces se le hacía muy cuesta arriba quedarse allí sentada día tras día, memorizando mientras Shonai jugaba. Las dos eran casi adultas ya, a falta de un año para Shonai y poco más de 2 para Bentley. Se suponía que debían ser responsables. Su madre dejó la canción sin acabar después de la 10ª estrofa. Gracias, dijo Bentley. ¿Por cantar algo que ya has oído 1000 veces? Por recordarme que aspiro a lograr cuando practico, dijo Bentley a alabanza. Su madre armonizó a alegría y siguió trabajando. Bentley fue a la entrada de la tienda y miró fuera, donde los miembros de la familia se dedicaban a distintas actividades, como cortar madera o talar árboles. Su gente era la familia del primer ritmo y tenían una noble herencia. Eran varios miles de personas, pero habían pasado muchos años desde la última vez que controlaran una ciudad. No dejaban de hablar de que obtendrían una pronto, de cómo saldrían en tropel del bosque y atacarían antes de una tormenta para reclamar la sede que les correspondía por derecho. Era un objetivo digno y excelente, pero aún así Bentley se notó insatisfecha mientras observaba a los guerreros haciendo flechas y afilando sus antiguas lanzas de metal. ¿De verdad era eso a lo que se reducía la vida? ¿A luchar una y otra vez por las mismas 10 ciudades? Tenía que haber algo más para ellos. Tenía que haber algo más para ella. Había llegado a amar las canciones, pero quería utilizarlas, encontrar los secretos que prometían. ¿Acaso iba a arrochar a crear a alguien como Bentley para tenerla sentada en una tienda de piel de jabalí, memorizando palabras hasta que pudiera transmitirlas y luego morir? No, ella debía tener algún tipo de destino, algo grandioso. Shonai cree que deberíamos hacer dibujos para representar las estrofas de las canciones, dijo Bentley, hacer pilas de papeles llenos de dibujos para no olvidarlas. A veces tu hermana tiene cierta sabiduría, respondió su madre. Bentley armonizó a traición.
No debería marcharse lejos de la familia tan a menudo, siendo egoísta con su tiempo. Debería estar aprendiendo las canciones igual que yo. También es su deber, como hija tuya. Sí, estás en lo cierto, dijo Jack Slim, pero Eshonai tiene un corazón audaz. Aún tiene que aprender que su familia es más importante que contar cuántas colinas hay fuera del campamento. Yo tengo un corazón audaz, exclamó Bentley. Tú tienes una mente aguda y hábil, dijo Jack Slim, como tu madre. No desprecies tus propios talentos por envidiar los ajenos. ¿Envidiar a ella? Sí, sí la estás envidiando, mija. Un poquito, pero sí. Bentley armonizó a ansiedad, luego a confianza y luego otra vez a ansiedad. Volvió con su madre y se sentó en el taburete a su lado. Jack Slim proyectaba confianza, hasta cuando hacía algo tan simple como tejer. Su compleja pauta de onduladas líneas rojas y negras en la piel era de las más hermosas del campamento, como una verdadera piedra jaspeada. Eshonai había heredado la coloración de su madre. Bentley, como no, había salido a su padre, sobre todo blanco y rojo, más bien arremolinados. Pero en realidad la pauta de Bentley tenía los tres colores. Mucha gente decía que no le veía las pequeñas marcas de negro en el cuello, pero ella sí las distinguía. Tener los tres colores era muy infrecuente. Hola, llaverito. Ya llegué. Madre, dijo emoción, creo que he descubierto una cosa. ¿Y cuál es? He estado experimentando otra vez con distintos spren, sacándolos a las tormentas. Se te advirtió sobre eso. No me lo prohibisteis, así que seguí haciéndolo. Ah, mira qué perra. ¿Deberíamos hacer solo lo que se nos dice? Muchos afirman que no necesitamos más que la forma de trabajo y la carnal, dijo su madre a consideración. Dicen que pretender otras formas es dar pasos encaminados hacia las formas de poder. ¿Y qué opinas tú?, preguntó Bentley. Siempre te preocupas mucho por mis opiniones. La mayoría de los hijos cuando llegan a tu edad empiezan a desafiar y a no hacer caso a sus padres. La mayoría de los hijos no te tienen a ti como madre. ¿Lisonjas?, preguntó Jack Slim a diversión. No, del todo, dijo Bentley. Armonizó a resignación. Madre, quiero poner en práctica lo que he aprendido. Tengo la cabeza llena de canciones sobre las formas. ¿Cómo pretendes que no quiera descubrirlas por el bien de nuestro pueblo? Jack Slim por fin dejó de tejer, se volvió en su taburete, lo arrastró más cerca de Bentley y le cogió las manos. Canturrió y luego cantó en voz baja alabanza, solo una melodía, sin palabras. Bentley cerró los ojos y dejó que la canción le inundara y le pareció que podía sentir la piel de su madre vibrando, sentir su alma. Bentley había hecho aquello desde que tenía memoria. Si tú sales, obviamente cierras, ¿no? Oh, sí. ¿Te llevas tú la llave? Ok. Apoyarse en su madre, en sus canciones. ¿Tienes saldo? No, ¿por qué? Sí, si no, para mandarte lo de pagar, Sí, no, lo de la mañana. tapa. Bueno. Ah, es cierto, pues mañana también sale. Sí, ya lo cuida. Bentley había hecho aquello desde que tenía memoria. Apoyarse en su madre, en sus canciones, desde que su padre se había marchado en busca del mar oriental. Estoy orgullosa de ti, Bentley, dijo Jack Slim. Lo has hecho bien estos últimos años, memorizando después de que Shonai lo dejara. De preferencia no hablen aquí en mi cuarto. Estoy grabando. Y te animo a que busques a mejorarte a ti misma, pero recuerda, no deben distraerte. Te necesito, te necesitamos. Bentley asintió y se puso a canturrear al mismo ritmo, armonizando alabanza en sintonía con su madre. Sintió amor, calidez, aceptación de aquellos dedos que le rodeaban las manos, y supo que, pasara lo que pasara, su madre estaría presente para guiarla, para apoyarla, con una canción que perforaba incluso las tormentas. ¿Qué dicen? Le cogió las manos, de agarrar llaverito. Hola persona, no sé quién es, que se escucha de fondo. Era mi hermana. El tono del ritmo de la guerra.
Su madre volvió a su telar y Bentley empezó a recitar de nuevo. Recorrió la canción entera y en esa ocasión no se saltó ninguna estrofa. Al terminar, esperó, bebiendo un poco de agua y esperando la felicitación de su madre. En vez de eso, Jack Slim le dio algo mejor. «Háblame de esos experimentos que haces con los Sprem», le pidió. «Intento encontrar la forma de guerra», dijo Bentley a expectación. «Me he quedado cerca del borde del refugio durante las tormentas, intentando atraer al Sprem correcto. Es complicado, porque la mayoría de los Sprem huyen de mí cuando el viento arrecia. Pero creo que la última vez estuve cerca. La clave es un dolor Sprem. Siempre andan por ahí durante las tormentas. Si puedo mantener a uno cerca de mí, creo que lograré adoptar la forma». Si lo conseguía, sería la primera oyente que tuviera la forma de guerra en muchas generaciones. Desde que los humanos y los oyentes de antaño se destruyeran unos a otros en su batalla final, era algo que podía ofrecer a su gente, algo que sería recordado. «Vamos a hablar con los 5», propuso Jack Slim, levantándose de su asiento junto al telar. «Espera», dijo Bentley, cogiéndola del brazo y armonizando atención. «¿Vas a contarles lo que he dicho sobre la forma de guerra?» «Por supuesto. Si vas a seguir por ese camino, necesitamos su bendición». «Quizá debería practicar más», dijo Bentley, «antes de que se lo contemos a nadie». Jack Slim canturreó a reprimenda. «Esto es como tu negativa a interpretar las canciones en público. Tienes miedo de exponerte al fracaso otra vez, Bentley». «No», dijo ella. «No, claro que no. Madre, es solo que creo que sería mejor si estoy segura de que funciona, antes de crear problemas». ¿Por qué no iba alguien a querer estar segura antes de invitar al escarnio con su fracaso? Eso no hacía de Bentley una cobarde. Iba a adoptar una nueva forma cuando nadie más lo había hecho. Eso era audaz. Quería controlar las circunstancias, nada más. «Ven conmigo», dijo Jack Slim a Paz. «Los demás ya han estado hablando de esto. Se lo conté después de que me preguntaras la última vez. Insinué a los ancianos que pensaba que podría ser posible adoptar nuevas formas, y creo que están dispuestos a intentarlo». «¿De verdad?», preguntó Bentley. «Sí. Ven, celebrarán tu iniciativa. Esto es demasiado excepcional para nosotros en esta forma. Es mucho mejor que la forma gris, pero sí que afecta a nuestras mentes. Necesitamos otras formas, a pesar de lo que puedan decir algunos». Los ritmos. Bentley se descubrió armonizando a emoción mientras seguía a su madre fuera de la tienda. Si de verdad obtenía la forma de guerra, le abriría la mente, la haría incluso más audaz, acallaría los miedos y las preocupaciones que tanto le asaltaban. Bentley anhelaba logros, anhelaba hacer su mundo mejor, menos gris, más vibrante. Anhelaba ser quien llevara a su pueblo a la grandeza, sacarlo del crem y enviarlo hacia los cielos. Los 5 estaban reunidos en torno a la hoguera entre los árboles, debatiendo sobre tácticas ofensivas para la batalla venidera. A grandes rasgos, la conversación consistía en qué alardes proferir y a qué guerreros permitir arrojar primero su lanza. Jack Slim llegó junto a los ancianos y cantó una canción entera a emoción. Era una interpretación muy poco frecuente por parte de la guardiana de las canciones, y cada estrofa hizo que Bentley irguiera más la espalda. Cuando la canción terminó, Jack Slim explicó a los que lo que le había dicho Bentley. Y sí, los ancianos estaban interesados. Comprendían que las nuevas formas merecían el riesgo. Segura de que no la rechazarían, Bentley se adelantó y armonizó a Victoria. Sin embargo, cuando empezó a hablar, sonó algo fuera del campamento. ¿Los tambores de advertencia? Los 5 se apresuraron a empuñar sus armas, hachas, lanzas y espadas antiguas, todas ellas muy valiosas y transmitidas de generación en generación, pues los oyentes no tenían los medios para crear armas nuevas de metal. Pero, ¿qué podía ser aquello? Ninguna otra familia los atacaría allí fuera en la naturaleza. No había ocurrido desde hacía generaciones, cuando la familia Canción Pura había hecho una incursión contra la familia Cuarto Movimiento para intentar robarles las armas. Los Canción Pura habían sufrido una dura censura por ese acto.
Benny se quedó atrás mientras los ancianos se marchaban. No deseaba involucrarse en una escaramuza. Si de verdad era lo que estaba ocurriendo, era una aprendiza de guardiana de canciones, una persona demasiado valiosa para arriesgarla en batalla. Confiaba en que, fuera lo que fuese aquello, terminaría pronto y ella podría volver a disfrutar del respeto de los ancianos. De modo que fue la última en enterarse del increíble descubrimiento que había hecho Shonai, la última en saber que su mundo había cambiado para siempre, y la última en descubrir que su gran anuncio había quedado eclipsado del todo por los actos de su temeraria hermana. Híjole, mija. Termina la grabación.